El libro de Enrique Krause, El pueblo soy yo, lo edita Debate. Escribe Krause en el prólogo: este es un libro contra la entrega del poder absoluto a una sola persona. Los ensayos que lo integran abordan el tema desde distintas miradas, lo hace desde la historia comparada, desde las teorías, la filosofía, en fin, pero es un libro contra la entrega del poder absoluto a una sola persona. Revisa el caso mexicano, Enrique Krause, el populismo, revisa el caso cubano, el caso venezolano, el caso estadounidense, y escribe Krause: El pueblo soy yo es un libro de ensayos históricos y críticos, no un tratado, un sistema o una obra unitaria. Su género es la libre reflexión histórica. Y escribe también Krause en la introducción, porque hay una parte del libro en la cual recupera Enrique Krause un ensayo muy leído, muy controvertido, que publicó en junio del 2006, un mes antes de la elección presidencial de aquel año. El ensayo El Mesías Tropical lo publicó en la revista Letras Libres, y dice Enrique Krause: el ensayo El Mesías Tropical es un llamado en el sentido más grave del término. Lo publiqué en 2006, lo incluyo ahora sin cambiar una coma, porque ni una coma ha cambiado de López Obrador en su actitud redentora. Él mismo se ha definido como Salvador de México, y con ese poder acumulado, habiendo llegado gracias a la democracia, buscará corroer su tronco desde dentro, dominando las instituciones, desvirtuando las leyes, acotando las libertades. Durísimo prólogo, Enrique Krause. Qué gusto, qué lujo siempre tenerte en este espacio. Buen día, Enrique. Buenos días, Ciro. El pueblo soy yo. Bueno, mira, más allá de las frases que, como el excelente periodista que eres, pescaste en el prólogo, se trata de un libro, y de un libro que llevó mucho tiempo en escribir y en investigar, sobre todo esa primera parte, en donde lo que yo busco son las raíces históricas del poder legítimo en América Latina. Hablo del poder legítimo porque el poder de los dictadores no es legítimo. A mí los dictadores puros y duros, y los tiranos, y los genocidas como los de Argentina o Chile, sencillamente no me interesan, ¿no? A mí lo que me interesa es el fenómeno del poder legítimo, en la tradición del gran sociólogo alemán Max Weber. Él hablaba de tres legitimidades. Digamos, estoy resumiendo: la legitimidad tradicional, digamos, la que tenían las monarquías europeas; la legitimidad carismática, centrada en la magia, en el atractivo de un individuo; y la legitimidad racional, legal, que es la legitimidad moderna, digamos, de las repúblicas o de las democracias. Bueno, yo estudio estas legitimidades en América Latina, y en el primer caso me voy hasta el siglo XVI, y creo, con un maestro mío, Richard Morse, que el origen profundo, más profundo de la legitimidad del poder en América Latina está en su raíz tomista, en Santo Tomás, fíjate. Sí, sí. Y en los escolásticos españoles del siglo XVI y XVII, que fundamentaron la filosofía de un monarca con poder absoluto, ligado de una manera profunda al pueblo. La liga entre el pueblo y el monarca, en la tradición filosófica de la monarquía española absoluta, es una de las raíces culturales principales del poder en América Latina. Fíjate, el hombre del poder absoluto y el pueblo, la monarquía absoluta española. Si a eso le aunas, en el siglo XIX y XX, el poder carismático de los caudillos, tienes esos dos vectores. Queda muy poco espacio para la democracia liberal, cuyo principal objetivo no es
digamos, la entronización del poder absoluto del caudillo, del monarca, sino más bien dividir el poder, la división de poderes, las libertades, las leyes, las instituciones, lo que conforma una democracia liberal. Yo quise apartarme, Ciro, de la coyuntura y desde hace un año y pico realmente entrar en las lecturas necesarias, no solo para México, para toda América Latina e incluso para Estados Unidos, para examinar cuáles son las fuentes profundas de legitimidad del poder en nuestro continente. Y desde ese mirador histórico y filosófico, ver nuestra coyuntura. Pero esa es la aportación que quise hacer en la larga primera parte de este libro. Y lo haces, lo explicas, lo has resumido muy bien, pero inevitablemente, periodísticamente, caemos a este momento del país, a este momento político del país, la elección presidencial, con un candidato sobre el cual tú expresas enormes dudas sobre su talante democrático, que es Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué no que además mencionas también que en ese ensayo que escribí hace 12 años... El Mesías tropical. También menciono los grandes atributos de ese candidato. Una lectura sesgada de ese ensayo. Su preocupación legítima por la problemática social. Bueno, se dice rápido, pero esto es muy importante. Es indudable que él quiere recobrar, y es legítimo que recobre, y por eso uso la palabra legitimidad. Digamos, las profundas raíces del bien común, palabra muy tomista, del bien común en el diseño original de la Revolución Mexicana. El legado cardenista en ese sentido, la preocupación social, la preocupación por el bienestar de las mayorías, los campesinos, de los obreros. Esto es indudable. También es indudable la legitimidad de su aversión, radical aversión, al fenómeno de la corrupción. Entonces, la injusticia social, la corrupción, la iniquidad económica, esos factores yo los trato en aquel ensayo. Nunca los he dejado de reconocer, Ciro. Y precisamente me sigo refiriendo a los orígenes tomistas del Estado porque para ese diseño era el objetivo del Estado, el bien común, el bien de la gente. Pero ese diseño entra en colisión con la democracia liberal. Déjame citar a Enrique Krause también sobre el Mesías tropical. Con López Obrador, la teoría de la conspiración se volvió política de Estado. Para López Obrador, la delincuencia es una función de la desigualdad y la pobreza. Es un ensayo muy crítico. Reconoces virtudes, pero es finalmente... Un ensayo, sí. Ciro, he dicho que no quito una coma, pero un ensayo debe de leerse. Repito, haces bien en Sí. pescar aquí y allá esas frases. No, lo leí en el 2006, Claro. lo releí. Pero hay que, un ensayo como una obra musical, hay que leerlo de principio a fin. Claro que es un ensayo crítico, pero también es un llamado, Ciro. Tenemos un legado liberal en México. El legado liberal que estamos ejerciendo en este instante tú y yo, que es el legado de la libertad de expresión. Las libertades en México de manifestación, de expresión, de asociación, de protesta, de crítica, de creencia, de opinión, son el legado, igual que las garantías individuales, del siglo XIX, no del XX, del XIX, de los liberales de la Reforma, que, como decía Antonio Caso, eran unos gigantes y fueron los héroes de mi maestro Daniel Cosío Villegas. Lo que yo objeto en López Obrador es su... ¿cómo llamarlo? Su poca consideración, el que se detenga poco, el que pase muy por encima del legado liberal. Él se considera liberal, pero a mi juicio, y tengo razones para pensarlo, la legitimidad democrático-liberal en el sentido estricto no es su fuerte. No. Lo que preocupa de López Obrador es López Obrador.
según Enrique Krause? Huelga decir que yo no tengo ninguna querella personal con López Obrador. Jamás lo he insultado. No hay un solo texto mío, un solo tuit mío que haya sido insultante con él. He dicho muchas veces que le llamé Mesías tropical y la gente, digamos, parte del público tuvo éxito esa fórmula, no porque sea ingeniosa, sino porque corresponde a la realidad. Dio con una realidad. Hay un espíritu mesiánico, un apostolado, él mismo lo ha dicho, una concepción religiosa de su misión política. Y el aspecto tropical, que algunos pensaron que era un adjetivo despectivo, es un adjetivo que usa el propio López Obrador en su libro El poder en los trópicos. Cuando yo lo conocí me dijo te voy a dar un libro en donde está mi teoría del poder tropical. De modo que no hubo en absoluto una intención, digamos, lesiva. Mi preocupación con él tiene que ver con la concentración del poder en una sola persona. Mi maestro Daniel Cosío Villegas, maestro de generaciones, nos enseñó siempre a que el poder concentrado en una sola persona siempre conduce al desastre. Y creo que en el siglo XX tenemos suficientes ejemplos para probar ese acerto. Y en el XXI. Venezuela. Y Donald Trump. Entonces, al poder hay que acotarlo, al poder hay que criticarlo, al poder hay que observarlo, dividirlo, vigilarlo. Que es la esencia, una de las esencias. Es la esencia de la democracia liberal. Sí. Esto es lo que yo temo que no entienda López Obrador. Yo no, Ciro, si él llega a la presidencia, tendrá todo el derecho de cumplir el mandato por el que habrá sido electo, en su caso, y llevar a cabo todo lo que ha prometido como un hombre que no suele mentir, o que no miente, que ha prometido y en una plataforma que en ese caso lo habrá llevado a la presidencia. Yo lo único que digo es, Ciro, que lo haga, pero con respeto a instituciones como el Banco de México, a la Constitución misma y desde luego la libertad de expresión. Que esta conversación la sigamos teniendo cuando queramos, durante el sexenio que viene, en el caso de que él triunfe. Entonces yo creo, para decirlo con precisión, este libro, El pueblo soy yo, es, por un lado, un análisis, una anatomía de cómo ha sido el fenómeno del poder en América Latina, pero también un llamado a que cuidemos la libertad y acotemos al poder. Y digamos que, a juzgar por la trayectoria de López Obrador, día tras día, en sus hechos, en sus dichos, en su lucha, en sus campañas. Bueno, yo no advierto allí una actitud, una conciencia liberal de saber que el poder debe acotarse, que debe de escuchar a quienes lo critican, que debe expresarse con respeto a ellos, que debe de respetar a las minorías, que debe de saber escuchar, en suma, una actitud de tolerancia. Esto es lo que yo no encuentro. México está en la antesala del populismo, es uno de los ensayos que forman parte del libro. El populismo no es democrático, Enrique. El populismo no respeta la libertad de expresión. Tenemos ejemplos todos para probar esta afirmación, y en este capítulo tú dices México está en la antesala del populismo. Y el mesianismo de López Obrador es incompatible con la democracia. Algo. Sigo citando a Enrique Krause. Sí, déjame explicar por qué digo en la antesala. Mira, el PRI fue un régimen, largo régimen de dominación,
que tenía elementos sobre todo, fíjate, tradicionales. Era, dijo Cosío Villegas, una monarquía absoluta, hereditaria. Sí. Entonces, era como una estructura sacada de los neotomistas del 17, ¿eh? El monarca, el pueblo y las instituciones intermedias no valían para mucho. Pero el monarca era sexenal. Y el poder del monarca presidente no residía en su aura, en su atractivo carismático, sino en la institución presidencial. Finita, 6 años. Eso terminaba. es. Sí. Ese era un elemento moderno del PRI. Tú dices que para los mesías no hay plazos. Eso es todo. Para los nominados. Eso es todo lo que quiero decir. Como ves, Ciro, es lo que quiero transmitir. Admirable en su vocación social, en su indignación frente al hecho espantoso de la corrupción, herencia del siglo XIX, XX mexicano que debemos erradicar. Hay en él tácita, deliberada o no, un culto a la personalidad y una concentración de todo en él. Él llegó a decir: el movimiento soy yo. Sí. ¿Qué hace temer por la vida política de México en el caso de que triunfe en los próximos 6 años? ¿Qué tanto hace temer, Enrique? Bueno, yo espero que las realidades económicas nacionales y mundiales, la responsabilidad del poder, que es grave y siempre, y que es más grave ahora en el contexto mundial. Y espero también que la consideración de lo que es la esencia del legado liberal mexicano, en el caso de llegar a la presidencia, lo haga reflexionar. Pero de nuevo, Ciro, la reflexión es escuchar, es tolerar, es aceptar la crítica y es cambiar. No suelen ser atributos de López Obrador que conocemos. Tú escribes un tuit en apoyo a un artículo de Jesús Silva Herzog y lo que recibes de inmediato, casi como un acto reflejo, es una descalificación. Krause no es un liberal, es un conservador. Eso. Después matiza, después modula, vale en una democracia equivocarse, exagerar y después modular, corregir. Creo que lo hizo bien López Obrador, pero su respuesta instintiva es descalificarte. Tú no eres un liberal, tú eres un conservador, por eso escribes eso sobre mí. Estamos en abril del 2018. Mi actitud frente al proceso electoral y frente al caso del candidato puntero no es escribir tuitazos, ni muchísimo menos agredir, saherir, insultar. ¿Tú no Mi actitud es escribir un libro. Escribiste un libro, pero también escribiste un tuit y por ese tuit fuiste descalificado. Sí. Y ese libro... Y luego moduló López Obrador la descalificación inicial que había hecho en tu contra. Hay que reconocérselo también. Un intelectual, ¿qué debe de hacer? Entrar en dimes y diretes. Yo he pensado que como historiador y a estas alturas de la vida, lo que me queda es dar al público una perspectiva histórica, y no solamente de nuestra tradición hispánica y latinoamericana, monárquica y caudillista, una defensa de la democracia liberal, y al final, como tú leíste, un recuerdo de lo que fue la demagogia en tiempos de Roma y de Grecia. Fueron los demagogos los que destruyeron a la buena, a la luminosa democracia ateniense. Estamos a años luz de ser esa democracia nosotros. Pero, ¿cómo sería? Soñar no cuesta nada. ¿Sabes qué caracterizaba al mayor líder demócrata de la historia, que fue Pericles? Hablar al pueblo y decirle al pueblo lo que el pueblo no quería oír. Antes de concluir, Enrique, nada más recupero un par de párrafos, los párrafos finales de Federico Arreola, nuestro querido amigo de los dos, mío, sé que también querido amigo tuyo, escribe sobre ti, va a estar en el programa sobre el libro. Me quedo con los dos párrafos finales de
de Federico. Dice: la historia de México guardará en sus anales el trabajo de un buen historiador, un magnífico polemista, un hombre que siempre supo defender sus argumentos y escuchar de manera respetuosa a su interlocutor. Un intelectual, Enrique Krause, que como nadie orientó para bien con sus opiniones críticas al más destacado político de izquierda, Andrés Manuel López Obrador. La mayor aportación de Enrique Krause es haber construido en el debate la necesidad de vernos en el espejo contrario, de erigir en nuestras diferencias un crisol de mejores ideas. Bueno, qué bello final de Federico. Muy generoso, Federico. Pero en fin, todavía hay mucho futuro y hay mucho trabajo por hacer, y hay mucha vida enfrente, espero. Y yo reitero que la preocupación de este trabajo de historia y de filosofía y intelectual es sustanciar, fundamentar que la concentración de poder en una sola persona y del poder absoluto que puede ocurrir en México sí es preocupante, Ciro. Entonces, eso es algo que no tiene que ver con la instrumentación del mandato que ese candidato, en caso de ganar, lleve a cabo. Tiene que ver con el fundamento de nuestra república y de nuestras libertades. Esto es lo que tiene que ver. Bueno. Y esto es lo que mueve este libro. Por eso también, claro, mi actitud siempre ha sido contraria a Donald Trump, desde mucho antes de que Donald Trump fuera candidato, más bien precandidato. A quien dedicas varias páginas también en el libro El Pueblo. Ahí está esa bitácora. La bitácora de la vergüenza. Primero, la recuperación de trabajo, lo que escribió desde casi principios de siglo, desde el 2004. Samuel Huntington fue el profeta del nativismo de Trump. Advirtió, murió mucho antes, pero que llegara Trump, pero advirtió que Estados Unidos estaba perdiendo su esencia. Su esencia era la esencia blanca, ¿no? Estaba, y claro, los enemigos éramos los mexicanos y los latinos en general. Sobre esa idea racista detestable, escribí un artículo y entré en polémica con él. En el 2004. Y luego escribí muchos ensayos y artículos sobre Trump. 12 años antes de que ganara Trump. Mira, esa polémica. Es un hombre que está poniendo él con su narcisismo, con su megalomanía, con su delirio de persecución, con su egoísmo y con su maldad, en peligro nada menos que la democracia de Estados Unidos, que tiene más de 240 años. Está resistiendo bien la democracia de Estados Unidos. Las instituciones de Estados Unidos han acotado, han limitado a Trump. El Poder Judicial, y en ocasiones lo han puesto contra los la pared. estados y la prensa. El Congreso está de rodillas, porque el Congreso tiene una mayoría republicana. Pero todavía, a lo mejor la pierde a finales de año. Por lo pronto la tiene, y puede perder la mayoría, pero no suficiente como para el famoso impeachment, para llevarlo a juicio. La pelea heroica la están dando los jueces, los magistrados y los periódicos, y los canales de radio y de televisión. Por eso te digo, Ciro, que es tan importante. Si nosotros tenemos una vida democrática tan frágil, tan nueva, tan precaria, frente a los Estados Unidos, y vemos lo que ocurre allá, por eso es tan importante que nosotros preservemos esas libertades. Y el primero que ojalá debe de entender esto, pero entenderlo profundamente y asumirlo profundamente, es el presidente de México, que a pesar de tener acotaciones formales muy claras, conserva un enorme poder. Es muy importante que el presidente de México sepa gobernar y sepa gobernarse a sí mismo. Y la mejor manera es escuchar a los críticos, respetar la crítica, respetar a la oposición y ejercer la tolerancia.
Todo esto no es nada nuevo y no tiene nada de prédica religiosa, es una prédica cívica. Es el mejor legado de los liberales del siglo XIX, que a mi juicio sigue siendo vigente. Que veremos qué suerte corre a partir del próximo año, cuando inicie un nuevo gobierno que, a juzgar por todas las mediciones, pues va a ser el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Faltan 2 meses y medio, veremos, pero yo sí creo en la lógica, Enrique. La hemos visto una y otra vez, y la lógica en este momento marca triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Insisto, están los imponderables, pueden venir errores, pueden venir una serie de cosas, pero como historiador, naturalmente, me gusta más hablar del pasado, sí, que profetizar. Y como periodista, a mí también sobre los hechos y no, claro, sobre los trascendidos o las conjeturas. Claro. Pero bueno, hoy la probabilidad, y tú mismo eso lo dices en la antesala, México estaría en la antesala del populismo. Y si es un populismo el que gobierna este país a partir del 1 de diciembre, yo no vería por qué estar optimistas. Ojalá sea no sea un populismo, ojalá sea un gobierno popular, ojalá sea un gobierno con una gran preocupación por la problemática social, ojalá verdaderamente se lance un esquema de combate a la corrupción que funcione. Pero y también una política económica responsable, todo esto, ¿no? Pero para mí, fíjate, Ciro, y dirás que es una cosa que vuelve y vuelve y retorna. Para mí lo central es la libertad, porque como el aire solo se aprecia cuando se pierde. Y fíjate, como yo sí viví los 60s y 70s, cuando los muchachos éramos masacrados en las calles, compañeros míos de generación, cuando no se podía tener libertad de manifestación, cuando Echeverría atropelló la libertad de expresión en Excelsior, cuando todos los gobiernos del PRI sucesivos ejercían la presión, la censura a la libertad de expresión, ya no digamos en la televisión completa, sino en el radio también y hasta en los diarios. Bueno, mira, el margen de libertad que tenemos es mucho más amplio que entonces. Ese margen, Ciro, es la razón de fondo para haber escrito El pueblo soy yo. El margen de libertad. Y aquí estaremos, ojalá podamos estar aquí el próximo año comentando lo que venga, lo que haya ocurrido. El próximo año y los años subsiguientes. Ojalá. Y por lo pronto, felicidades por El pueblo soy yo. De veras no sabes cómo aprecié sobre todo la relectura de algunos capítulos sobre Donald Trump, textos tuyos del Mesías Tropical, libro oportunísimo, Enrique Krause, El pueblo soy yo, y concluyo esta conversación con la frase con la que inicia el prólogo de este libro y con la que iniciamos esta conversación. Este es un libro contra la entrega del poder absoluto a una sola persona. Enrique Krause. Eso es, así es. Muchas gracias.